Bienvenidos a C+, Historias que Suman, un podcast donde compartiremos historias personales, de finanzas, contables y legales del ramo empresarial, para que apliques lo que funcione a tu propia historia. Bienvenidos a C+, Historias que Suman. En esta ocasión les vamos a platicar acerca de las empresas familiares. Sí, oye, es un súper tema que debe de atenderse, yo creo que de manera inmediata, porque ahí te va un dato duro. Un dato duro que es el 90% de las empresas en México son empresas familiares. Es un dato súper relevante, pero más relevante es el hecho de que estas empresas familiares solamente alcanzan a subsistir a la tercera generación el 3%. Esto quiere decir que, ¿qué está pasando con todo lo demás, no? Que el 97% de las empresas familiares ya no pasan de la tercera generación. Sí, es muy loco, la estadística es muy loca porque al final del día nos está hablando de algo de un fenómeno empresarial donde no hay una cultura de transmisión de una manera correcta, pues para efecto de seguir subsistiendo, de seguir generación tras generación, que ya lo hemos visto con varias empresas que, han no solamente la tercera, cuarta, quinta y sexta, pero ¿en qué consiste el que puedan subsistir o puedan persistir en el tiempo, no? Entonces, parte de lo que vamos a hablar en esta ocasión es justo estas herramientas que podemos brindar nosotros, las historias que nos han llegado al despacho, donde nos han hecho aprender junto con los empresarios y con las familias, porque ahí sí tienes que meterte al núcleo familiar sí o sí. Incluso ya te tocó, ¿verdad? Esta parte de que eres mi psicóloga. Ya ahora sí te voy a contar todos mis problemas con mi papá. Justo antes de platicar sobre las cosas que hay que atender con las empresas familiares, tenemos una historia. Pero esta historia no es de terror. Es como de suspenso porque queremos continuar. Sí. Cuéntanos ya acerca de esta historia. Fíjate que me busca una persona que tienen un problema ya para transicionar a la primera generación, ¿no? En este caso, pues primero me buscan porque ellos necesitaban documentos legales, pues para soportar esta transición. De hecho, me buscaron para que revisara algunas actas porque ya tenían todo formalizado, o sea, ya sabían de quién van a ser las acciones. Las acciones van a ser de fulanito, manganito y perenganito. Eso ya estaba súper claro, todos estaban de acuerdo, muy bien, ¿no? Pero ese no es el problema no es el papel, de hecho el papel es lo último que tienes que hacer para efecto de transicionar. Entonces me busca esta empresa para que revise estos documentos y decirles yo, bajo la opinión jurídica, qué es lo que estuvo bien o qué es lo que estuvo mal o cómo se podía robustecer esta acta para efectos de que todo el mundo se quedara tranquilo, ¿no? Y que sobre todo el director, el fundador de la empresa, estuviera relajado de que sus hijos iban a hacer lo que él les estaba consignando en el acta. ¿Qué decía el acta? Nada. De hecho, el acta decía solamente la transmisión de acciones y párale de contar, no decía quién iba a hacer qué, cómo lo iban a hacer, cuándo lo iban a hacer, cuánto tiempo se esperaba que lo fueran a hacer, quién iba a estar involucrado en todo eso, porque primer problema, de pronto, cuando ya empiezas a transicionar, no solamente se meten tus hijos, se meten o los esposos de tus hijas o las esposas de tus hijos o tus nietos y bueno, se vuelve todo un mercado acá, ¿no? Entonces, si el acta, que es el último documento, no está bien hecho, pues nos va a llevar al principio, otra vez nos va a regresar. Vale. Entonces me busca esta persona y me dice, ¿cómo me puedes ayudar para eso? Le digo, ¿sabes qué? Está mal desde un inicio, entonces vamos de reversa, ¿no? Este documento te puedo decir que a lo mejor ni nos va a servir al final cuando ya terminemos todo el proceso, pero por ahorita, para efectos legales, vaya, si tu papá llega a faltar, bueno, ya ahí hay algo, ¿no? Que tocamos madera de que no falte el señor, ¿verdad? Entonces, Es un proceso natural. sí, es un proceso natural, pero al final del día, lo que se está buscando, el objetivo de la transición de empresas familiares es otro, totalmente, ¿no? Entonces, pues bueno, ellos llegan a nosotros
Y de pronto nos vimos en esta reunión. ¿Te acuerdas? Sí, una reunión que comenzó muy de currículum, ¿no? Yo recuerdo, muy de, pero ¿quiénes son ustedes y por qué me dejaré ayudar por ustedes? No, y justo eso de, tengo duda de que ustedes sepan tanto de lo que están diciendo, ¿no? O sea, de lo que dicen hacer, ¿no? Oye, creo que sí tiene poquitito de relación con lo que platicábamos acerca de las mujeres. Sí, que a pesar de que este señor no se veía como de ese tipo, sí empezó así de, a ver, dime tu trayectoria, dime qué haces, que es completamente justificable, no tenemos ningún tema, dime qué haces y vamos viendo cómo confío en ti. Si lo que me dices me está convenciendo, vamos dándole un poquito para adelante. Y entonces en el desarrollo de la reunión fue todo un show, ¿no? Sí, no, estaba bastante interesante ir escuchando de cómo una situación que parecía muy dura, muy ejecutiva, de cómo le íbamos a hacer para que se dieran a esta segunda generación, en realidad tenía estos tintes que nos encantan, que eran mucho más el ser humano con una necesidad que después se materializa, que es una empresa, ¿no? Pero al principio es cómo iba a ser el sueño del papá que había materializado una empresa, que había crecido este emporio, que a lo mejor hizo que su mismo sueño fuera enriqueciendo a la familia. Ahora sí que hablando del tema realmente económico, pero no se quedara allí, ¿no? Sino que fuera a ser transmitido de una manera adecuada al hijo y con la plena confianza de que el hijo pueda hacer lo que él comenzó. Claro, claro, que esa es la parte muy dura para quien está pasando la batuta, vaya, porque te cuesta, ¿cómo no? Te cuesta el ceder, te cuesta el decir, ya no soy yo quien manda, técnicamente, ya no soy yo quien toma las decisiones, debo dejar que ellos se equivoquen, debo dejar que ellos opinen, debo dejar que ellos dirijan y quedarme yo en el banquillo acá esperando a que truene una bomba, ¿eh? Y bueno, me acuerdo ahorita, independientemente de eso, me acuerdo de un tema. Me estaba platicando un amigo el otro día. Ellos tienen una empresa son como productos para el campo, como tipo de para herbicidas y esas cosas. Y, y justo les pasó algo así. Su papá creó la empresa y demás. Y dice, nos acaba de pasar, se quemó una bodega donde teníamos la mayor parte de nuestro producto. Todo se esfumó, no hay más. Y dice, yo estaba en el extranjero y mi papá estaba aquí. Y de pronto yo, no, que vuelo, que me voy, que no sé qué, que lo voy a solucionar y que no sé qué. Y su papá, pues aquí pudiendo ir a atender el asunto y lo transicionaron tan bonito, o sea, ese ceder el mando estuvo muy bien. Y yo lo estaba escuchando, obviamente, pues no me estaba pidiendo opinión, nada más me estaba contando, pero él está diciendo de, oye, yo allá estresadísimo de que la bodega se estaba quemando, todo el producto ya no existía. Y él, ¿sabes qué me dijo? Relájate. Ni yo soy bombero, ni soy de protección civil, ni tú tampoco. Y entonces, pues, ¿qué? Disfruta tus vacaciones, yo disfruto lo que estoy haciendo y que cada quien se haga bolas, ¿no? Y me dice, o sea, eso 10 años atrás, ni pensarlo, o sea, me hubieran tonteado, me hubieran hecho, me hubieran deshecho. Y bien curioso, ¿eh? Entonces, digo, por poner un ejemplo. Es un caso de éxito de la transición. Sí, de la empresa, ¿no? sí. Bien. Pero en este caso, el cliente que nos busca, pues todavía no estaba en ese proceso. Es más, está menos 100, o sea, menos 100 en ese proceso. Sí, y pues bueno, usan esa historia en donde él externaba que la dificultad número uno es no sentir esa confianza del padre hacia él, ¿no? Que tiene como estas dudas de si realmente el hijo está haciendo o tiene las suficientes capacidades para poder tomar el lugar que él tenía. Sí, y pues él tiene al momento. Oye, ¿y ahí cómo hacemos nosotros? ¿Cómo hacemos para ayudar? ¿Cómo hacemos para aportar algo y que realmente tú, o sea, tú como
como asesor externo a la empresa, ¿qué es lo que a ti se te ocurriría empezar por ahí, no? Justamente, y ya como tocando estos puntos de lo que se tiene que hacer, es que no hay que dejar de lado o no hay que olvidarnos que la empresa sí es un ente, pero ese ente tiene detrás figuras humanas. Claro. Y que, como lo dije en un principio, la empresa viene a ser la materialidad o más bien la materialización del sueño de alguien. Claro. Y si no se nos olvida esa parte que es la más importante, hay que comenzar a escuchar a esa persona, ¿no? El qué es por qué inició el proyecto y que sea mucha la sensibilidad para cuando va a hacer esta transición. Sí, porque me acuerdo muy bien de él que justo cuando estábamos proyectándole de qué se trataba este tema de empresas familiares y cómo eran las transiciones, cómo trabajábamos estas transiciones y que mostrábamos la estadística, pues ahí le dolió en el alma, le dolió en el corazón porque dijo, ¿te acuerdas, no? Yo no quiero ser esa estadística. Ajá, justo. Eso me duele. ¿Y sabes qué es lo que me lleva a pensar eso? Que todas 97% de las empresas que no prosperan en el tiempo no es porque no quieran, es porque no saben cómo. No hay una formación, no hay un acompañamiento adecuado y entonces se van quedando en el camino. Se van quedando en el camino por malos manejos, porque nunca supieron trabajar, porque no cumplen los perfiles, porque mil cosas más, ¿no? Sí, porque sobre todo algo bien, bien importante es que funge mucho la autoridad además de ser papá, o más bien quieren trabajar como si fuera la misma familia. Y sí es una empresa familiar, pero no es la familia. Entonces tienes que un poquito quitarte el corazón y ser muy objetivo en calificar a las personas que se van a quedar, ¿no? Y tampoco digo, ni para bien ni para mal. Ocurre luego que un padre o es muy blando con el hijo y le echa muchas porras, aunque el hijo no tenga las competencias, o totalmente lo contrario. Un padre muy rudo, que creo que este fue el caso, Sí. Un padre muy rudo que él es el mejor en todo y pues para que me lleguen a los talones está difícil. Sí, inalcanzable. Poco, o sea, tiene mucho que ver con desde la parte humana y empresarial, no desde el papá que va a calificar al hijo, sino desde el ser humano que está viendo las cualidades en otro ser humano. Sí, que creo que es donde tenemos que trabajar y donde se ha perdido esa esencia, porque los abogados somos muy prácticos y decimos, ok, tienes que hacer esto, y este documento, te va a soportar, por ejemplo, si hay un fallecimiento, te va a soportar, aquí ya tienes prácticamente el testamento listo acá con documentos, pero se te olvida la parte sensible y es esa justo en esa línea de la parte sensible que es la familia, que todos sienten, que todos piensan, que todos tienen necesidades, entonces hay que escucharlas. Y por eso somos muy buen equipo, porque yo veo la parte práctica, la parte de papel, y tú ves la parte sensible, y eso es magnífico. Sí, qué padre. Sí, pero bueno, justo esta historia no termina y no hay una moraleja todavía, claro, porque está como en los puntos suspensivos, no sé si continuará. Sí. Pero para que continúe, ¿qué tenemos que hacer, Jazz? Creo que hay que ser muy claros en compartir estos datos, que si estás viviendo o eres parte de una empresa que a lo mejor, en principio como colaborador, ¿no? Los colaboradores se dan cuenta cuando las empresas son familiares. Sí. Y muchos llegan a renunciar y te dicen, yo me voy porque la empresa era muy familiar. Aquí se metía la esposa a tomar decisiones, estaban de buenas, peleaban enfrente de nosotros, cosas de este tipo. Entonces, ¿cuál es la parte B que hay que recomendar en ese punto? Sí, justo en la parte de quién puede llegar a mandar o no, es parte de una estructura, es una estructura organizacional de alguna manera, pero también es perfilar a la gente que te va llegando. No porque sea el hijo, no porque sea la hija, le vas a dar un puesto directivo. A ver, hay reglas. De hecho, eso se ve en un documento que se llama protocolo de familia. Y en ese protocolo de familia, tú dices, a ver,
para ser director necesitas tener maestría en Harvard, no sé, ejemplo, necesitas tener 5 años de experiencia en cualquier otra empresa, necesitas tener un currículum, necesitas tener estas habilidades de liderazgo, de esto, que vayan muy encaminadas a cómo lideraba el fundador, ¿no? Sí. Porque eso se siente y se siente muy duro en la parte operativa, en la parte de, es más, ni siquiera tan operativa, desde gerencias ya lo empiezas a sentir. Entonces, ¿qué toca ahí? Pues poner reglas de cómo vas a empezar a transicionar y quién va a tomar esos perfiles. Que si no es un hijo, no pasa nada. Exacto. Hay muchos perfiles afuera que puedan dar el ancho para ese perfil y que tu empresa no se caiga. Que a veces eso ha sido como el factor. Muchas veces no han sido los familiares los que siguen per se operando la empresa, sí, sino más bien entra gente que sabe cómo operar y pues los demás en el consejo de familia se toman las decisiones duras, ¿no? Sí. Que justo, entonces sería como esta parte en donde lo primero hay que tener una estructura que tenga lo que todas las empresas necesitan, un organigrama claro, los descriptivos, los roles, los procesos, toda esta parte hecha. Uh-huh. El paso 2 creo que sin duda tiene que ver con que el que va a continuar con la empresa realmente quiere continuar con la empresa. Sí. Porque no porque sea tu hijo y le vas a heredar la empresa, a lo mejor ni su sueño ni su deseo y por ende lo va a tronar. Y ahí, pausa. Si no es el deseo, lo mejor es preparar a la empresa para venderse. Exacto. Y que también lo veíamos con este cliente que decía, a ver, señores, no podemos ponernos de acuerdo aquí quién va a mandar y quién no, porque llega mi papá y sigue mandando y luego me dice, no, tú manda y así. Pues entonces vamos valuando la empresa y vendiéndola. Así se acaban los problemas. Sí. Y justo eso, ¿a dónde vas? ¿Qué es lo que quieres? Si no quieres eso, no pasa nada. Sí. Vamos, corte y queda y va a haber alguien que la va a poder sacar adelante. Sí, porque no necesariamente el patrimonio tiene que continuar en la familia. Sí. Lo peor que puede pasar es que se desvanezca la empresa en un 100%. Imagínate cuando fueron 50, 60 años de trabajo de alguien y solo por no hacer como tomar la decisión adecuada, si realmente en tu familia se iba a quedar o hacer una venta, como bien dices, ¿no? Es como el segundo paso. Sí. Entonces, el primer paso es la estructura, el segundo paso decidir si continúas dentro de la familia o vas a hacer una venta en la empresa. El tercer paso, ¿cuál sería? Pues el tercer paso yo siento, bueno, no siento, estoy segura, yo sé que es el tener un acompañamiento adecuado para esas transiciones. Porque si de pronto nos hemos topado en el mercado profesional, en donde vendes una transición de empresas familiares o un manejo de empresas familiares, pues que no tiene nada que ver, o sea, que tú tropicalizas ciertos instrumentos jurídicos para darle como la forma de empresa familiar. O a veces me ha tocado ver que, oye, vamos a hacer la transición, pero vamos poniéndole atención al tema del liderazgo. Sí, o sea, el liderazgo es una parte, pero no es toda, porque de hecho nos hemos topado que tenemos fundadores, líderes que son o sea, tienen un liderazgo muy, muy cuadrado, muy, muy a la antigua de, a ver, aquí del chicote y así. Y a lo mejor haya que transicionar, ¿no? Transformarlo en otro tipo de liderazgo que sea más sano, más noble con la gente que trabaja ahí, ¿no? Sí. Entonces es parte de la transformación y eso se da con el acompañamiento, sí. Este punto. Sí, porque una cosa es replicar el modelo de negocio sí. Y otra cosa es replicar las formas de liderar, porque no podemos replicar una forma de liderar, esa es una cosa muy auténtica de cada quien. Sí, justo. Entonces, si bien es cierto, hay despachos que se enfocan en el liderazgo, nosotros no, definitivamente eso es una parte, pero es una parte de 50,000 más, o sea, hay que revisar desde literal, casi irnos a la casa de todos y ver qué es lo que hacen en la comida familiar. ¿Por qué? Porque en la comida familiar salen todas estas cosas. Y es que tú vas a la empresa, y es que tú haces esto, sí. Y es que yo no estoy de acuerdo que tú uses el carro de fulanito. Sí. Esas cosas.
esas cosas hay que saberlas. Y yo tengo otra historia que no va a ser el caso de platicarla, pero en muy general, un exdirector, o ya era él el director, pero era parte de la familia, en donde él ya no quería las comidas, porque a él ya le dolía que las comidas familiares ya no hablaran de la familia, hablaran de los problemas de la empresa. Es que Entonces, sí, hay muchas historias ahí que van cruzándose, ¿no? Sí, y déjame te digo, que, o sea, de estos problemas familiares que tú vas a detectar en la comida, de donde están todos reunidos, es lo que se va a plasmar en el documento. Justamente esas áreas de oportunidad en las que tú estás viendo así de, no, pues ya vi que, mira, fulanito llega y lo primero que saca es el tema de, oye, ¿por qué estás usando el dinero de esto para esto? ¿No? Este es su primer tema, no es cómo estás, ¿no? Entonces ahí ya empieza una regla, ¿no? Sí. Vamos viendo cómo vamos procediendo con esto, ¿no? Sí. Entonces es esta parte del acompañamiento real, no el acompañamiento de, a ver, tú dime qué haces y ya yo te digo qué hacer, ¿no? Sí. Entonces, sí. Y pues bueno, justamente invitarlos a que compartamos historias relacionadas a esta, si eres un colaborador que ha vivido esas transiciones de empresas, si eres un colaborador que se da cuenta que esa empresa familiar no está siendo como muy bien organizada, o si eres una empresa familiar que quiere pasar a otra generación, estará bien padre escuchar esas historias, conocerlas. Y ayudar, claro está, ayudar en que realmente esta estadística empiece a cambiar, ¿no? Empiece a cambiar y que en un momento determinado, porque déjenme decirles que no se ha movido mucho en muchos años, entonces que esto pueda empezar a cambiar para que pues el chip empiece a evolucionar de alguna manera y lleguemos al revés, ¿no? Un 97% de empresas familiares son las que prevalecen en el tiempo, tercera, cuarta y quinta generación. Y eso va a ser muy satisfactorio para mí. Buenísimo. Sí. Y pues bueno, los invitamos a escuchar la historia que desenlace, este acompañamiento, y pues nos vemos en la siguiente historia. Sí, aquí en C+, historias que suman. Bye.